Capítulo 387. La singularidad de un mundo espiritual. Aaron se sintió aliviado por la explicación y la tranquilidad de Klein y se preparó para observar durante unos días más para ver si había más pesadillas como esta. Después de despedir al famoso cirujano con una sonrisa, la expresión de Klein se volvió repentinamente solemne como si estuviera pensando en algo. No había ningún problema con su interpretación del sueño. El campanario negro azabache, las paredes y las puertas que bloqueaban su camino y la serpiente plateada gigante, todo simbolizaba que Wolosapten estaba en una situación en la que estaba amenazado por algo que simbolizaba el miedo y la impotencia del niño, así como sus intentos de esconderse detrás de capas de protección. Pero el problema era que era poco probable que esta fuera una revelación que la espiritualidad del Dr. Aaron hubiera recibido por sí misma. De lo contrario, no habría tenido un sueño así hasta anoche o cuando encontró la grúa de papel. Un desarrollo similar debería haber tenido lugar mucho antes de que Wolosapten fuera dado de alta, cuando su espiritualidad se dio cuenta inconscientemente de los desarrollos particularmente extraños que le permitieron tener experiencias similares a las que tenía ahora. Por lo tanto, Klein sospechó que el medio que inculcó el sueño en el Dr. Aaron era la grúa de papel. Klein activó su visión espiritual para observar cuidadosamente esta artesanía, pero no encontró ninguna brillantez espiritual. Sin embargo, su percepción e intuición espiritual le dijeron que había algo extraño en esta pieza de origami. Ciertos aspectos mágicos que podrían involucrar lo más ilusorio, lo más difícil de comprender y lo más digno de miedo y reverencia, el destino. Ese niño llamado Wolosapten no es simple. Parece que lo más increíble no fue la carta del tarot sino él mismo. La serpiente plateada gigante es un símbolo de peligro y este asunto está relacionado con la mala suerte, la buena suerte y otros elementos. ¿Podría ser que represente a la serpiente de la secuencia de Mercurio 1 de la Vía Monstruo? Los pensamientos de Clan Daggeran, pero no podía estar seguro de nada. Se volvió para cuestionar el problema de cómo se inculcó el sueño. Con los logros de Klein en el misticismo, esto no era algo demasiado complicado o difícil de entender. Rápidamente se le ocurrió una idea. Lo primero que hay que hacer es descartar la influencia de los espectros y los espectros que habrían manchado el aura del Dr. Aaron con un color verdoso negruzco de diversos grados y no vi ninguna señal de eso en este momento. Hay dos formas principales de inculcar información sin hacer que el dueño del sueño parezca anormal. Una de ellas es usar los poderes Beyonder de una pesadilla como el capitán. Se cumple un objetivo a través de la guía y no implicaría al culpable, de lo contrario, también quedarían rastros. El segundo método sería aún más ingenioso y avanzado. El principio de un país de ensueño es el de las proyecciones astrales que viajan a través del mundo espiritual y los detalles que uno normalmente notaría sin darse cuenta bajo la estimulación externa se convertirían en una revelación simbólica. O pueden obtener alguna iluminación directamente relacionada con ellos mismos de fuentes externas. Entonces, sus cuerpos espirituales y su psique serían informados de esto y, debido a que el dueño del cuerpo estaba en estado de sueño, esto aparecerá en forma de sueño. Entonces, la segunda forma es inculcarla en el mundo espiritual. Primero, usa algún método mágico para crear la revelación que uno necesita y luego deja que la proyección astral del objetivo obtenga y retroalimente la información mientras deambula por el mundo espiritual. De esa manera, el objetivo podrá soñar con la escena que otros quieren que sueñe y no habrá rastros superficiales. Esto es algo que actualmente no puedo hacer, incluso si es un cuerpo espiritual que puede ejercer parcialmente parte del poder por encima de la niebla gris. Klein hizo una pausa por un momento y luego agregó otra posibilidad. Se plantó una semilla en el subconsciente del Dr. Aaron a través de la grúa de papel y una vez que la encontró, tendría el sueño correspondiente. Eso es fácil de confirmar. Mientras use la mediumnidad en el Dr. Aaron, debería poder encontrar rastros de ella. Sin embargo, ¿sería poco amistoso usar la mediumnidad en él? ¿O debería pedir prestada la vela de terror mental a Padre Utrapsky? No, el que me reconoció fue ese vampiro, el amante de las figuritas celosas, Emlyn White, no el gigante musculoso, Padre Utrapsky. Klein refrenó sus pensamientos y consideró sus acciones posteriores.
Decidió que esperaría hasta que subiera por encima de la niebla gris para adivinar el nivel de peligro. Si era un nivel aceptable, se escabulliría a la casa del Dr. Aaron esta noche. Usaría el encanto del sueño y otros métodos para observarlo en secreto y ver si la fuente del país de ensueño era el resultado de una guía directa o una fabricación indirecta. Sin embargo, con la fuerza y el nivel de Klein, sería difícil encontrar rastros de esto último. Incluso él mismo no tenía mucha confianza. Esto no significaba que su proyección astral pudiera viajar por el mismo mundo espiritual que la proyección astral del Dr. Aaron sentándose a su lado y entrando en cogitación. Esto requería una cantidad suficiente de bloqueo para hacerlo. Según las descripciones en el libro de los secretos, la existencia del mundo espiritual era bastante mágica. Se superponía por completo al mundo real, por lo que todos podían obtener revelaciones del mundo espiritual en cualquier momento. Sin embargo, el mundo espiritual no distinguía entre direcciones y el pasado, el presente o el futuro incluso podían cruzarse allí. Era como si el conocimiento, la información y las ilusiones infinitas se reunieran y comprimieran espiritualmente en un extraño mar. Era diferente del mundo como uno imaginaría de acuerdo con los conceptos o la lógica habituales. Como resultado de esto, las revelaciones que uno recibía del mundo espiritual solo podían ser una variedad de símbolos, no respuestas directas. Y precisamente por esto, la experiencia de cada proyección astral al viajar en el mundo espiritual no solo estaba relacionada con su ubicación física y su tiempo, sino que también dependía del estado actual de su cuerpo y su mente. Sin bloquear la ubicación correspondiente, era imposible bloquear y encontrar la proyección astral de una persona en el mundo espiritual, incluso si uno estaba físicamente junto a ella. Esta fue también la razón por la que el movimiento de la proyección astral en el mundo espiritual estaba limitado y uno no se atreve a aventurarse demasiado profundo. Una vez que se perdiera y no pudiera regresar a su cuerpo, su dueño se convertiría en un retrasado y, aún más grave, en un vegetal. Era aún más difícil usar el mundo espiritual como trampolín para la transferencia. Si uno no tenía cuidado, se perdería y nunca podría regresar al mundo real hasta que se pudriera hasta morir. UF. Klein exhaló, dejando momentáneamente la pregunta en el fondo de su mente. Sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Se dio cuenta de que había estado pensando demasiado tiempo, que su desayuno ya se había enfriado por completo y que el hecho de que el reportero Mac no hubiera llegado todavía significaba que la comisión probablemente se retrasaría un día. Con el espíritu de no desperdiciar nada, Klein terminó el resto de su comida y luego subió por encima de la niebla gris para hacer una adivinación. Se sorprendió al descubrir que no había ninguna revelación que indicara peligro en absoluto. Después de hacer todo esto, la hora acordada había pasado. Sin dudarlo, se puso una chaqueta gruesa, se colocó la gorra, cogió el libro de vocabulario y salió del número 15 de la calle Minsk. Su plan inicial era acompañar a McJoseph a Eastboro para una entrevista y encontrar una oportunidad para sugerirle a Old Color que no mencionara su promesa de ayudar a Liv a encontrar a su hija. En cuanto a la familia de Liv, dejó que Old Color se encargara de recordárselo. Y ahora, después de que Mac hubiera retrasado la entrevista un día, Klein se sintió aún más tranquilo, ya no preocupado por ningún contratiempo o error. Con la dirección que le mencionó Old Color y de acuerdo con la revelación de la adivinación, Klein entró en las profundidades de Eastboro y, bajo la mirada vigilante, cautelosa, adormecida o codiciosa de la multitud, encontró la habitación en el tercer piso. Había 2 literas aquí y también había ropa de cama vieja y gastada en el suelo. Todos los espacios vacíos estaban llenos de artículos diversos. Klein miró directamente a la litera de abajo de la litera más interna y llamó a Old Color. Con un silbido, Old Color se sentó y se inclinó hacia la puerta con agradable sorpresa. ¿Realmente viniste? Después de enviarte esa carta ayer, ya adiviné que vendrías a buscarme hoy, así que no fui al muelle. He estado esperando en casa todo este tiempo.
Bueno, no tengo que pensar en cómo fabricar la mentira sobre por qué vine directamente aquí para encontrarte. Klein miró a su alrededor y dijo: Viejo Kogler, con tus ingresos actuales, definitivamente puedes alquilar una habitación mejor y mudarte a un lugar mejor. ¿Por qué solo cambiaste tu cama del piso a una litera? La mayor parte del dinero es para recopilar información para ti. El viejo Kohler se rió. Y ya no soy joven. Necesito ahorrar algo de dinero para el futuro cuando mi salud futura decaiga. Klein se quedó en silencio por 2 segundos antes de decir: Puedes considerar comprar un seguro como una póliza de ayuda para personas mayores solteras. Pueden darte el dinero que al menos te llene el estómago y una habitación para dormir cada semana cuando seas muy viejo. La industria de los seguros de este mundo había brotado en la Cuarta Época. Después de ser promovida por el emperador Roselle, había madurado bastante. Había varios tipos de seguros, como los diversos seguros para el comercio marítimo, el seguro contra incendios, el seguro de accidentes, el seguro de atención a largo plazo con diferentes nombres y así sucesivamente. En su mayoría estaban dirigidos a los ricos y la clase media. Lo sé. Cuando era trabajador pagaba una prima de 3 peniques por semana, pero después de perder mis ingresos. El viejo Kohler suspiró. Su mayor problema ahora era que sus ingresos eran inestables y se preguntaba cuándo se cortaría el dinero que recibía del detective. Klein tampoco pudo prometer nada. Señaló hacia afuera y dijo: Vamos a la casa de Liv y devolvamos el libro de vocabulario a la niña. Después de salir de la habitación, Klein mencionó casualmente: ¡Qué broma! Estaba hablando de hacer trabajo voluntario anteayer y me ofrecía ayudar a encontrar a Daisy, pero la policía la envió de regreso ayer. Por favor, no lo menciones de nuevo, no quiero que se rían de mí. De acuerdo. El viejo Kohler estuvo de acuerdo primero y luego dijo: Nadie se reirá de tu amabilidad. Después de caminar por las calles sucias, llegaron a la casa de Liv. Klein vio que la niña que acababa de ser rescatada había vuelto a planchar y vio que la ropa aquí estaba colgando y goteando agua. Era como antes. Estuvo momentáneamente perdido en cuanto a qué decir. Daisy, Después de un rato dijo: tu libro de vocabulario. Los ojos de Daisy se iluminaron, pero estaba demasiado ocupada para irse. Después de estar ocupada durante un rato, dejó de trabajar y fue a la puerta agradeciéndole profusamente. Después de que Liv y Freja también dejaran de trabajar y se acercaran para expresar su gratitud, Klein repitió lo que acababa de decir al viejo Kohler. Después de recibir respuestas positivas, sacó las 2 libras de cambio que había preparado y se las entregó a Liv. Mañana vendrá un periodista a entrevistar a Daisy. Este es el anticipo del pago que está dando, pero no lo mencionen frente a él, de lo contrario, las cosas se complicarán. Tal vez mañana dé más, pero no tanto. Esto no. Estoy dispuesta a exponer las malas acciones de ese malvado. No quiero dinero. Daisy negó con la cabeza. Klein dejó escapar una suave risa. Esta es una regla, no puedes romper las reglas, ¿entiendes? Miró a Liv y dijo: Tómala. Tu creencia es correcta. Solo si Daisy y Freya aprenden más palabras y aprenden más cosas, todos ustedes escaparán de esta situación. Iba a sugerir que la familia de Liv se mudara al borde del barrio este. Los clientes que podían permitirse contratar a otros para que hicieran su lavado no vivirían en el barrio este, sino que al final no lo mencionó. Tenía la intención de brindarles más ayuda, pero se contuvo. Había miles, decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de personas como Liv y su familia en el barrio este. Incluso si uno fuera un banquero adinerado que quisiera ayudarlos, no podrían hacer un impacto. Además, esto era solo el barrio este. Todavía estaba todo Backlund y el reino de Loen. Gracias y ayúdame a agradecer al periodista por mí. Liv se quedó en silencio por un momento y luego tomó el dinero. Klein no se quedó mucho tiempo. Se fue rápidamente como si hubiera un fantasma que devorara su alma.
Después de caminar afuera con el viejo Kohler, se dio la vuelta y de repente suspiró. Dijo en voz baja. Nunca ha habido un Salvador. Capítulo 388. Explorando el País de las Maravillas. ¿Qué? El viejo Kohler preguntó sin oírlo bien. Klein miró el camino lleno de baches que tenía delante y dijo con tono autocrítico. Nada. Espero que la familia de Liv pueda salir de esta situación y vivir en mejores condiciones. En efecto, había expresado sus pensamientos en voz alta. Siendo uno de los herederos de la nueva era del imperio feudalic, era perfectamente normal que pensara en una revolución para movilizar a las masas y cambiar el mundo. Sin embargo, cuando pensó en los detalles, sintió que no podía salvarse simplemente confiando en los pobres. Esto se debía a que las fuerzas Villande existían en este mundo. Además, eran relativamente sobrenaturales y no podían resolverse simplemente con armas de fuego. Por ejemplo, la secuencia 5 de la vía mutante. Ese era solo un aspecto de las cosas. Otro aspecto de las cosas se debía a la ley de conservación de las características Villande. Debido al acceso limitado a los ingredientes, las fuerzas Villande no podían volverse comunes, lo que dificultaba convertir la ventaja numérica en poder de combate efectivo. E incluso si se pudiera difundir, mientras no se resolviera el problema de la pérdida de control, seguiría provocando un desastre. Si no hubiera villandes de alta secuencia, en realidad habría formas de lidiar con todo esto hasta cierto punto. Sin embargo, en el mundo real no solo había semidioses, sino también artefactos sellados que podían matar gente sin que siquiera supieran cómo habían muerto. Además, las deidades eran reales y estaban en lo alto. De esta manera, los pobres utilizarían huelgas y protestas callejeras para luchar. Sin embargo, una vez que tomaran las armas y establecieran un ejército, se encontrarían con un contraataque imparable. No era imposible que ocurriera un desastre natural a gran escala, uno que afectara psicológicamente a la gente. Los únicos que estaban a la par con las organizaciones Villande oficiales eran en su mayoría organizaciones secretas. Por lo general, estaban relacionadas con fuerzas malvadas, por lo que al unir fuerzas con ellas, la muerte podría no ser el final más trágico. Por lo tanto, para emprender el camino de la revolución, el camino más esperanzador hacia el éxito era obtener el apoyo de una o más iglesias. ¿Cuántas concesiones se podrían obtener a través de simples huelgas y protestas callejeras, satisfaciendo al mismo tiempo los intereses creados de los involucrados? El soborno sería mucho más fácil. Sin embargo, el incidente relacionado con el verdadero creador, quien casi aprovechó las miserables situaciones de los pobres para descender sobre Baclund, parece haber agitado a la iglesia de la diosa de la eternidad y a los nobles que estaban al tanto de la situación. Puedo ver eso desde la misión de investigación que Mike había aceptado y la información proporcionada por la señorita Justicia. Los pensamientos de Klein se posaron en Eastborough, la zona del muelle y el distrito industrial. Al final, no pudo evitar soltar una carcajada y suspirar en su corazón. Después de todo, las ideas que se me ocurren, parece que solo a través de la amenaza del descenso de un dios malvado se puede mejorar la situación de los pobres. Sin embargo, los dioses malvados también son aquellos que no pueden esperar a recurrir a sus existencias de carne y sangre que devoran sus almas, son los más propensos a provocar un desastre del que nadie pueda escapar. ¡Qué maravillosa ironía! En el barrio de la Emperatriz, la opulenta villa del Conde Hall. Como la doctora Escalante tenía asuntos próximos que debía atender, Audrey había adelantado su segunda lección de psicología de la semana. Susie, más emocionada de lo que estaba, se había apresurado a entrar en el estudio, incluso dejando a un lado el juego de pelota que más le gustaba. Audrey mostró a propósito su curiosidad durante esta lección, preguntándole ocasionalmente a Escalante sobre psicología relacionada con el misticismo. Al final de la lección, Escalante finalmente habló después de algunas deliberaciones. Señorita Audrey, hemos organizado un seminario sobre este tema.
Muchos miembros se han especializado en el campo de intersección de la psicología y el misticismo. ¿Está interesada en unirse? Por supuesto. Audrey asintió y respondió sin la menor señal de vacilación. Coincidía perfectamente con su personalidad inocente y curiosa predeterminada que se había fijado. Escalante sonrió. Recuerde mantener esto en secreto. Usted sabe que sus mayores tienen un fuerte prejuicio contra el estudio del misticismo. La llevaré allí para la próxima lección. No hay problema. Audrey dio su consentimiento con un toque de emoción. Después de despedir a Escalante, cuyo cabello le llegaba a la cintura, del estudio, cerró la puerta detrás de ella, se enfrentó al espejo junto a la librería y permaneció en silencio durante 2 segundos. Después de eso, levantó su falda y dio un paso y giró de un baile de corte. Luego, mirándose en el espejo, sonrió dulcemente y dijo: Audrey, eres genial. Audrey sabía que había dado el primer paso para entrar en los alquimistas de la psicología. Aunque el seminario era muy probablemente un círculo externo y definitivamente habría muchas pruebas que seguir, esto realmente le abrió la puerta a los alquimistas de la psicología. En el proceso, no tomó prestada fuerza del mundo exterior, sino que confió únicamente en su observación y actuación para ocultarlo perfectamente al psiquiatra Dr. Escalante. Por lo tanto, estaba muy orgullosa de sí misma. Ese seminario suena interesante. Susie se inclinó y movió la cola. Audrey, ¿puedo unirme? ¿Unirte? Mirando a este Golden Retriever con sus ojos redondos y maliciosos, Audrey se hundió inmediatamente en un profundo pensamiento. Arrastró un breve reconocimiento. No puedo hacerlo en este momento, Susie. Y eres demasiado conspicua. En este punto, cambió el tema de su conversación y dijo con una leve sonrisa: Pero puedo llevarte contigo. El sábado por la noche, tomando su llave maestra y su bastón negro, Klein salió de la calle Minsk 15. Sin este último, no creía que pudiera regresar hoy. Iba a encontrar al Dr. Aaron, entrar en su sueño y averiguar cómo surgió la pesadilla sobre Wollasapten. En cuanto a donde vivía el Dr. Aaron, ya lo había descubierto ayer, 3 Bonningham Road, Helstonborough. Para cuando Klein llegó, eran pasadas las 11 y el vecindario estaba oscuro y silencioso. Después de tirar una moneda y realizar una adivinación, Klein pasó por las barras exteriores, caminó hacia un lado y usó la llave maestra para abrir un pasaje invisible a través de la pared hacia el oscuro corredor. Con sus pasos ágiles, subió silenciosamente al 2º piso y se escondió en una habitación de huéspedes vacía. Cuando estuvo claro que el Dr. Aaron y su esposa estaban dormidos, Klein entró en su habitación a través de la pared. Lo primero que hizo fue sacar un amuleto del sueño y murmurar la invocación, haciendo que la esposa del Dr. Aaron realmente se durmiera, evitando que se despertara repentinamente y perturbara lo que él le haría posteriormente a su marido. Luego, Klein se sentó en una silla frente al tocador, sostuvo el amuleto del sueño en su mano y susurró una palabra en el antiguo Hermés carmesí. Tan pronto como terminó de decir eso, sintió que el amuleto en su palma se volvía ligero, como si se hubiera convertido en una ilusión sin peso. Mientras su espiritualidad se vertía, una llama transparente envolvió el amuleto, ardiendo con un negro profundo y sereno. Impulsada por la voluntad de Klein, la negrura se extendió envolviendo al Dr. Aaron y a él mismo. Klein entró rápidamente en un estado de cogitación y vio la oscuridad infinita y la única luz ovalada. Su espiritualidad se extendió y tocó ese objeto ilusorio y brumoso. El mundo a su alrededor se volteó y torció de repente, y Klein se encontró en una llanura árida con piedras de color negro azabache a sus pies y ni siquiera un solo grano de hierba. En el centro de la llanura se alzaba un campanario negro con una enorme serpiente plateada enroscada alrededor. Tenía la cabeza erguida y sus ojos rojos lo miraban fríamente en su dirección. A diferencia de lo que había descrito el Dr. Aaron, la serpiente plateada no tenía escamas físicas y su cuerpo estaba cubierto de patrones y símbolos densos.
Todos estaban conectados entre sí en lo que parecían ruedas y había diferentes símbolos alrededor de cada rueda. La cola y la cabeza de la serpiente gigante estaban divididas a la mitad, pareciendo incongruentes, como si pudieran matar a una persona con trastorno obsesivo-compulsivo, pero Klein se imaginó que si la serpiente plateada gigante pudiera morderse la cola con la boca, la rueda se completaría. No estaría desconectada y no habría más cambios. Junto a Klein, el Dr. Aaron miraba fijamente hacia adelante, acercándose cada vez más al oscuro campanario. Ahora puedo confirmar que nadie está guiando al Dr. Aaron. Eso excluye los poderes de Beyonder de pesadilla. Klein rápidamente emitió un juicio. No detuvo al Dr. Aaron, pero lo siguió hacia el campanario negro y la serpiente plateada. Los dos solo habían dado unos pasos cuando su objetivo ya había aparecido ante ellos. La serpiente plateada gigante tenía la parte superior del cuerpo doblada hacia abajo, como si estuviera considerando cómo disfrutar del postre que le habían entregado en la boca. Su boca se abrió de par en par, pero no salió ningún olor fétido. Sus ojos rojos eran fríos y despiadados, mirando todo como si no fueran más que presas. Sin embargo, no tenía el más mínimo indicio de sed de sangre o crueldad. Frente a ella, todo parecía pequeño e igual debido a su insignificancia. Al final, la serpiente no lanzó un ataque. Klein siguió al Dr. Aaron a través de una vieja puerta de madera podrida y hacia la oscuridad de la torre. Como le había dicho Aaron, el diseño era anormalmente confuso y caótico. Las escaleras subían y bajaban en espiral, y los pasillos, bibliotecas y habitaciones eran normales, invertidos y algunos estaban incrustados en otras partes. Era un edificio que no podía existir en el mundo real. Después de pasar por las puertas y paredes, Klein no tenía idea de dónde estaba en la Torre Negra. Quizás había llegado a la cima o quizás al sótano. En la rica oscuridad, de repente notó una figura acurrucada en la esquina frente a él. La figura, al sentir la aproximación del Dr. Aaron, se levantó de un salto, saltando sobre una sola pierna. Solo cuando la figura estuvo muy cerca, Klein lo vio claramente. Tenía un aspecto digno y fuerte en su adolescencia temprana y tenía una expresión de miedo evidente. La figura tenía aproximadamente 1,4 metros de altura y le faltaba la pantorrilla izquierda. Era obvio que era el niño que había sido operado, Wolosapten. En su mano tenía una baraja de cartas del tarot. Sus ojos negros azabache estaban llenos de sorpresa y alegría, así como de miedo y horror. Doctora Aaron, una serpiente quiere comerme. De repente, soltó un grito desgarrador mientras la imagen de una enorme y misteriosa serpiente plateada se reflejaba en sus ojos. Las cartas del tarot en su mano cayeron al suelo, dejando solo una carta apretada en su palma. Klein enfocó su mirada sobre ella y vio que también había una rueda en la carta. Era la carta de la rueda de la fortuna. El sueño se hizo añicos instantáneamente y Klein se encontró aún sentado en una silla frente al tocador. Capítulo 389. Halcón nocturno. La luna carmesí fuera de la ventana estaba oscurecida por las nubes, su luz de luna que penetraba a través de la cortina apenas delineaba los objetos grandes en el dormitorio. La oscuridad y la intensidad se convirtieron en el tema principal de la habitación. Klein se sentó en un entorno así y no tenía prisa por irse. Miró al Dr. Aaron dormido y comenzó a analizar las imágenes que había visto en el sueño. Wolosapten finalmente sostuvo la carta de la rueda de la fortuna en su mano. Y en tal sueño, todo simboliza algo. Es una revelación obtenida por la proyección astral de uno. En otras palabras, el asunto de Wolosapten está relacionado con el destino. Además, esa serpiente plateada gigante bien podría representar la serpiente de Mercurio. Este niño podría estar realmente relacionado con un Beyonder de alta secuencia del camino del monstruo o algún artefacto sellado extraño. Su peligro proviene de la serpiente de Mercurio o del resultado de la codicia debido al extraño artefacto sellado. Pero la serpiente de Mercurio es secuencia 1. Es una existencia más cercana a la de un dios.
Su nombre por sí solo es una encarnación de su alto nivel. Es imposible que él no pueda hacer nada a un niño como Willow Zeptin. Ese Amon, que tiene un número de secuencia desconocido, tal vez secuencia 1, 2 o 3, podría incluso invadir el espacio por encima de la niebla gris con solo un avatar. Este asunto no parece ser tan simple. Debe haber un gran secreto detrás de su asunto. Con este pensamiento, Klein ya había decidido retirarse por completo. Es obviamente un asunto muy peligroso. Además, esa carta del tarot podría no ser un objeto místico. Lo que es especial bien podría ser el propio Willow Zeptin. Sí, aparte de tener pesadillas, los problemas del Dr. Aaron ya están resueltos. No hay razón para que me involucre en ello. Actuar proactivamente en esto y desafiar lo imposible es casi idéntico al suicidio. Sí, debo seguir lo que mi corazón me dice. Klein empujó la superficie del tocador con su mano derecha enguantada en negro y se levantó lentamente. Habiendo apenas ingresado al sueño, estaba completamente convencido de que la pesadilla del Dr. Aaron provenía de una revelación que su proyección astral había recibido en el mundo espiritual. Y esa revelación había sido creada y proporcionada deliberadamente por una existencia de alto nivel. La grulla de papel era solo una herramienta para localizarlo. Según un capítulo del libro de los secretos, Klein también podría intentar usar la grulla de papel para encontrar la proyección astral del Dr. Aaron en el mundo espiritual y observar la fuente de la revelación, pero ya había decidido no involucrarse. Estirándose, Klein hojeó la cartera de cuero del Dr. Aaron con lo último de su curiosidad y sacó la grulla de papel. Puso la grulla de papel en la punta de su bastón y la sostuvo al mismo tiempo. Luego, sus ojos se pusieron profundos mientras murmuraba para sí mismo en voz baja. La ubicación actual de Willow Zeptin. Después de que la frase de adivinación se repitió 7 veces, una brisa sopló repentinamente en la habitación, trayendo consigo una sensación de frío como si estuviera soplando sobre el alma de uno. Klein soltó su palma derecha y el bastón se mantuvo firme antes de caer con las grullas de papel apuntando diagonalmente hacia la cama. Ahí. Klein frunció el ceño y se movió a otra posición. Repitió la adivinación y recibió con éxito su respuesta. Y el punto de intersección de las dos adivinaciones fue el Dr. Aaron. La posición de Willow Zeptin se superpone con la del Dr. Aaron. Eso es interesante. Klein se dijo a sí mismo, divertido y asombrado. Su curiosidad se despertó al extremo. Aunque no tenía la intención de involucrarse en este asunto, quería saber por qué había una situación de superposición como esta. ¿Por qué no llevo la grulla de papel por encima de la niebla gris para adivinar? Con la obstrucción de la niebla gris no habrá accidentes. Klein rápidamente se le ocurrió una nueva idea. Como no le era conveniente invocarse en el dormitorio del Dr. Aaron, decidió llevarse primero la grulla de papel a casa. En realidad, él se había estado preparando para esto durante mucho tiempo. Antes de venir, Klein no pudo confirmar la gravedad del asunto y esperaba encontrar a Willow Zeptin para ver si tenía la oportunidad de obtener la carta del tarot. Por lo tanto, había preparado otra grulla de papel para reemplazar la real. Le facilitó hacer todo tipo de adivinaciones y podía cambiarla una vez que se resolviera el problema. Tan pronto como lo pensó, Klein sacó la grulla de papel que había preparado. La había doblado deliberadamente por encima de la niebla gris por si acaso el Dr. Aaron hubiera decidido entregar repentinamente algo relacionado con Willow Zeptin a la iglesia de la diosa eterna, permitiendo que su falsificación fuera adivinada. Teniendo en cuenta la imagen general y los detalles haría las cosas mucho más fáciles. Klein se elogió a sí mismo. Con la ayuda de la tenue luz de la luna, comparó cuidadosamente la grulla de papel de Willow Zeptin con la suya para ver si había alguna diferencia clara. Al compararlas, Klein enmudeció inmediatamente. Sus habilidades de artesanía ni siquiera eran comparables a las de un niño. De hecho, todas son grullas de papel, así que no hay mucha diferencia. La mía es solo un poco más tosca. Mientras Aaron no haya estudiado la original con cuidado, no podrá decir que ha sido cambiada.
Klein murmuró en silencio para sí mismo, sacó una moneda y usó la adivinación para hacer una confirmación final. Después de recibir una revelación que confirmó esto, volvió a guardar su grulla de papel en la cartera de Aarón y la devolvió a su posición original. Luego, se encargó de la escena, llevando consigo la grulla de papel de Wolosapten y salió de 3 Birmingham Road. Con la ayuda de la varilla de radiestesia, Klein regresó a casa con éxito. Mientras se estaba bañando, se invocó a sí mismo y llevó la grulla de papel junto con la llave maestra por encima de la niebla gris. Sentado en el tranquilo y vacío salón del palacio, cogió la grulla de papel y la examinó cuidadosamente durante unos segundos, pero no descubrió nada anormal. Luego, con un bolígrafo y papel, Klein escribió la misma frase de adivinación que antes. La ubicación actual de Willow Septin. Esta vez, cambió a usar la adivinación de los sueños y se sorprendió gratamente al ver aparecer una imagen en el mundo de la niebla gris. Era una habitación oscura. Wolosapten fuerte y digno se apoyó en el escritorio con la ayuda de una silla junto a la ventana y miró el paisaje con sus ojos negros como el carbón. Sostenía una pila de cartas del tarot en cada mano y junto a ellas había una pila de bloques de madera. Los bloques de madera formaban una serpiente en forma de anillo que se conectaba de cabeza a cola. La escena fuera de la ventana era igual de oscura y se oía el débil sonido de agua corriente. El sueño terminó aquí sin hacer ruido. Klein abrió los ojos, golpeó el borde de la larga mesa de bronce con el dedo y se dijo a sí mismo: ¿Esa serpiente parecida a un Ouroboros es realmente la serpiente de Mercurio? Eso significa que es la serpiente de Mercurio, que representa el destino. Se oía el sonido de agua corriente fuera de la ventana. ¿Significa eso que la posición actual de Willow Septin está cerca del río Tusok? Anteriormente, cuando adiviné su posición, ¿la superposición con el Dr. Aaron se debió a la interferencia del destino? Al ver que la adivinación por encima de la niebla gris solo podía recibir una revelación de este grado, Klein ya no se sintió atormentado por la curiosidad. Apenas interpretó la situación y planeó intercambiar la grulla de papel mañana por la noche. Luego, encontraría una oportunidad para guiar al Dr. Aaron y hacer que vaya a la iglesia de la diosa eterna para contarle al obispo sobre este asunto. Es mejor dejar estos asuntos en manos de los funcionarios. Klein soltó una risita y regresó al mundo real. Después de tomar un baño relajante, no se ocupó de nada y se metió en la cama. Después de un periodo de tiempo desconocido, Klein se dio cuenta de que estaba soñando claramente. Estaba en la sala de estar leyendo el libro de los secretos. Esta sensación familiar. Giró la cabeza para mirar la puerta como solía hacer. La puerta crujió al abrirse y entró una figura con un abrigo gris. Tenía unos 30 años, con una cara larga y delgada, una frente ancha y unos ojos azul oscuro que parecían inteligentes. No es el capitán. Klein de repente soltó una risa autocrítica, dejó escapar un suspiro silencioso y convirtió el libro de los secretos en su mano en una copia de Ladies Astarek. Hojeó la revista casualmente, saludando al recién llegado. El hombre con el abrigo gris se quitó el sombrero y se sentó frente a él, aparentemente con casualidad, preguntándole: ¿Aarón vino a verte esta mañana? Realmente es un halcón nocturno, una pesadilla. Klein resistió la tentación de suspirar y respondió con una sonrisa. Sí. Ya se había dado cuenta de por qué el halcón nocturno había entrado repentinamente en su sueño. La pesadilla frente a él probablemente era el capitán del equipo de los halcones nocturnos responsable del asunto con respecto a Wolosapten, pero aún no habían encontrado pistas útiles hasta la fecha. En este caso, el acto del Dr. Aaron y el detective Sherlock Moriarty de visitar para preguntar por el paradero de Wolosapten debió haber sido dado a conocer a ellos anoche o esta mañana. Al mismo tiempo, descubrieron que el Dr. Aaron se apresuró a ir a la calle Minsk poco después de terminar su desayuno para visitar al detective Sherlock Moriarty. En el espíritu de la profesionalidad, entrar en el sueño de una persona por la noche era el desarrollo más natural y normal.
En cuanto al Dr. Aaron, su situación era bastante delicada, por lo que entrar precipitadamente en un sueño podría cortar las pistas, por lo que no había duda de que un cierto detective se convirtió en la primera opción. ¿Qué encontró? El capitán del equipo de los halcones nocturnos preguntó casualmente. Klein respondió honestamente. Tuvo una pesadilla. Klein describió la torre de color negro azabache, la serpiente de plata gigante y Velocipten bajo capas de protección y otras escenas. Finalmente dijo. Antes de esta pesadilla, Aaron había ido a casa de Willowceptin para encontrar al niño, en parte porque estaba preocupado por su salud, pero también porque estaba desconcertado por su mala suerte. Desafortunadamente, la familia Auceptin se había mudado. Sin embargo, Aaron recordó que el niño le había dado una grulla de papel que el niño había doblado él mismo y le había deseado suerte. Tal vez, agitado por estos dos eventos, tuvo esa pesadilla. El hombre del abrigo gris pareció sorprendido agradablemente. ¿Grulla de papel? Sí. Klein asintió ligeramente. El niño se la dio a Aaron antes de que le dieran de alta y Aaron la tiró a su cajón de la oficina. Se le olvidó hasta anoche. Entiendo. Gracias por su explicación. El capitán del equipo de los halcones nocturnos se levantó y se inclinó con la mano contra el pecho de una manera muy cortés. De repente, hubo una ondulación en el país de los sueños y desapareció de la habitación. Mirando la posición en la que había estado sentado, Klein dedujo lo que sucedería después. Los halcones nocturnos podrían ir a casa del Dr. Aaron esta noche y entrar en su sueño para investigar y llevarse la grulla de papel. Sin embargo, surgió una pregunta. La grulla de papel la había doblado Klein y la verdadera estaba por encima de la niebla gris. Olvídalo. Independientemente de qué grulla de papel usen, nunca podrán adivinar la respuesta. No importa si la cambio o no. Klein se dijo a sí mismo. Recopiló sus pensamientos y continuó sentado allí. No tenía prisa por abandonar el país de los sueños y se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo. Después de un rato, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba mientras suspiraba suavemente. ¡Qué nostálgico! Capítulo 390, Anticipación. El domingo por la mañana, poco después de que Klein terminara su desayuno, oyó el timbre de la puerta, como lo esperaba. Pero para su sorpresa, no solo era el reportero McJoseph. El Dr. Aaron también estaba con él. Sherlock, tuve esa pesadilla otra vez anoche. No creo que sea normal. Aaron no mantuvo las cosas en secreto ni siquiera con Mac cerca, revelándolo en el momento en que entró en la sala de estar. Sin esperar la respuesta de Klein, sacó su billetera y sacó una grulla de papel. ¿Crees que este es el problema? Desde que la encontré y empecé a llevarla conmigo, he tenido pesadillas. Klein la miró con indiferencia cuando su expresión se congeló de repente. Si no hubiera sido un payaso en el pasado y hubiera tenido un gran control sobre sus músculos faciales, podría haber mostrado una sonrisa sin disimular frente al reportero y al doctor. Sí, una sonrisa. Esta grulla de papel es incluso más fea que la que hice. Este fue el primer pensamiento que vino a la mente de Klein. En ese momento, sintió la necesidad de cubrirse la cara y suspirar. ¿Podría ser una tradición de los halcones nocturnos tener una mala destreza manual? No había duda de que la grulla de papel que tenía delante era el resultado de otro cambio. Después de recibir información precisa de Klein, los halcones nocturnos, al parecer, se habían colado en el dormitorio del Dr. Aaron sin demora y habían cambiado su grulla de papel doblada por la que estaba en su billetera. Pero lo que no esperaban era que la que estaba en la billetera también fuera falsa. La había doblado Klein por encima de la niebla gris y parecía bastante tosca. Siento una inexplicable sensación de alegría. Klein miró al Dr. Aaron, que no lo notó, se aclaró la garganta y dijo. Tal vez, te sugiero que vuelvas a la catedral y hables con el obispo con el que hablaste anteriormente. Tenemos que creer que los dioses en los que creemos siempre nos están velando. Mientras hablaba, dibujó un emblema sagrado triangular en su pecho.
Después de que la pesadilla se fue anoche, Klein había subido específicamente por encima de la niebla gris para adivinar si era peligroso haber cambiado la grulla de papel. El resultado fue que era muy seguro. Por lo tanto, ahora podía hacer esta sugerencia con gran interés en un intento de molestar a sus antiguos colegas. Me pregunto cómo se sentirían al ver la grulla de papel que no doblaron muy bien volver a ellos. Klein apaciguó al Dr. Aaron con toda seriedad y se volvió hacia el reportero y dijo con una sonrisa. Mike, a decir verdad, lo que realmente quiero aconsejarle a Aaron es que vaya a ver a un psiquiatra, pero la fe ciertamente puede calmar su alma. No estás siendo franco en absoluto. Mike se rió. Está bien, vámonos. Al día siguiente, Klein acompañó al reportero del Daily Observer a Eastboro para entrevistar a las chicas rescatadas. Con una libra completa como pago por la entrevista, nadie la rechazó, ni siquiera algunas de las chicas maltratadas. En esta entrevista, el pecado de Capin fue el foco principal. La situación actual de las chicas fue otro foco principal. Lo primero hizo enojar a la gente, mientras que lo segundo dejó a la gente con un sentimiento de pesadez. Daisy tuvo la suerte de poder volver a trabajar cuando llegó a casa y usar su trabajo para negociar comida. Menos de un tercio de las rescatadas eran como ella, y la mayoría de ellas eran del tipo que tenían algunos ahorros en casa, y estaban en una posición que permitía a las mujeres traumatizadas sanar y tener tiempo antes de buscar trabajos adecuados. En cuanto al otro tercio de las rescatadas, tuvieron que seguir trabajando duro para sobrevivir. Y frente al desempleo masivo de los trabajadores textiles, a menudo solo podían encontrar trabajos temporales con salarios bajos. Aquellas compadres y hermanos que no habían perdido sus trabajos todavía estaban bien, al menos podían ayudarse mutuamente a apenas llenar sus estómagos. Las familias en situaciones menos optimistas ya habían comenzado a caminar por el camino de las chicas de la calle como si nunca hubieran sido rescatadas. Su acto de traicionar sus cuerpos una vez fue quizás solo por algo de comida. Esto hizo que Max se quedara en silencio como antes, y solo cuando oscureció y una vez que salió de Eastboro antes de que su espíritu regresara. Le agradeció a Klein. Sherlock, todo es gracias a ti. De lo contrario, definitivamente me habrían chantajeado hoy esos mafiosos deshonestos. ¿No es esa la razón por la que me contrataste? Klein sonrió cortésmente sin ninguna complacencia. Con Old Color informándoles de antemano, Old Color y la familia de Liv no habían revelado que había ayudado a buscar a Daisy de forma gratuita. Especialmente cuando le preguntaron a Daisy, que era bastante inteligente, si conocía a alguna persona relativamente especial, respondió directamente. Señor reportero y señor detective. Mac asintió con torpeza y caminó en silencio durante mucho tiempo. Antes de subir al carruaje, de repente dejó escapar un suspiro. Me gustaría hacer un llamado en este informe para que el gobierno use la propiedad de Capim para crear un fondo de becas que use los ingresos anuales para ayudar a las chicas rescatadas y otras que han sido dañadas por Capim para sacarlas de su situación. Aunque la caja fuerte de Capim ya había sido robada por el bandido héroe, su mayor riqueza es la propiedad que compró. De todas estas deberían haber sido obtenidas ilegalmente. Klein escuchó atentamente, le dirigió una mirada profunda a Mac y dijo con sincera alabanza. Eres el mejor reportero que he conocido. Hay muchos reporteros como yo. Siempre hay idealistas en el mundo. Mike suspiró. Con eso, le pagó 10 libras a Klein, se quitó el sombrero y lo agitó. Mientras observaba al reportero subir al carruaje de alquiler, Klein estaba a punto de tomar un carruaje público en la otra dirección cuando Mac de repente abrió la ventana y preguntó con una sonrisa burlona. Sherlock, no soy el único reportero que conoces, ¿verdad? Klein se quedó atónito por un momento y luego se rió. Supongo. Ciudad de Plata. Como una bestia atrapada, Derek Burke caminaba por la habitación con ansiedad. Sintió que el jefe no estaba prestando suficiente atención a su informe.
Estaba preocupado de que los miembros del equipo de exploración que habían sido afectados por el creador caído en un grado desconocido causaran daños devastadores a esta ciudad que había durado 582 años en la oscuridad después de su cuarentena. En tal situación, estaba ansioso por obtener consejos del señor ahorcado, la señorita Justicia y compañía, quienes estaban bastante familiarizados con el creador caído. Esta era la reunión del tarot que más esperaba. Esperen un poco más, solo esperen un poco más. Si el señor loco no me convoca, rezaré directamente a él. Derrick intentó calmarse, pero su ritmo no disminuyó en lo más mínimo. De repente, vio la interminable niebla gris y escuchó la voz mesiánica decir: Prepárense para la reunión. Con un suspiro de alivio, Derrick se sentó en el borde de la cama con cuidado y se acostó fingiendo estar listo para dormir debido al agotamiento. Después de contar en silencio 1000 latidos rápidos del corazón, esperó un rato antes de ser envuelto por la ilusoria luz rojo oscuro. En ese momento, la habitación de Derrick estaba anormalmente silenciosa. Un rayo cruzó el cielo afuera de su ventana, manteniendo la oscuridad alejada de la tierra. De repente, en la esquina de su cama, una figura negra se retorció y se extendió, tomando la forma de un humano. La figura oscura rápidamente se hizo alta y miró silenciosamente a Derrick. Lo observó cuidadosamente durante casi un minuto y luego se retiró sin obtener nada. En la esquina, las sombras permanecieron iguales, incambiables. La niebla gris interminable se extendía bajo sus pies como de costumbre. La larga mesa de bronce frente a él estaba manchada de óxido verde, pero no parecía estar podrida en absoluto. Lo primero que Derrick vio fueron Miss Justice y Miss Magician sentadas frente a él. El saludo jovial familiar sonó en su oído. Buenas tardes, señor loco. Buenas tardes. Klein, envuelto en la niebla gris, asintió ligeramente. Parecía responder tranquilamente a los saludos de Miss Justice y los demás miembros, pero en realidad estaba ocupado manipulando The World para que pareciera una persona real. Después de las entrevistas de ayer con el reportero Mac, ya era la hora de la cena. Klein fue a un restaurante que servía cocina feinapoter y se sintió tan abrumado por el picante que pidió voluntariamente una copa de cerveza de postre. Después de comer hasta saciarse y volver a casa, no salió de nuevo el resto del día. Tampoco estudió el libro de los secretos ni preparó su propia comida. Eso alivió las fuertes emociones que sentía cada vez que iba al barrio este. Sin darse cuenta, la tarde había llegado y sus pensamientos se dirigieron a la reunión del tarot. Después de los saludos, Justice Orre reprimió su curiosidad y entusiasmo y no tenía prisa por preguntar sobre la verdad detrás del incidente de Capim. El señor loco podría no responder, pero ¿cómo sabría si él quiere responder si no pregunto? Bueno, espero que él haga una solicitud de igual valor y haré todo lo posible para cumplirla. Audrey miró a los demás miembros y observó el estado de los demás. Como telepatía, descubrió algo extraño muy rápidamente. El sol parece muy ansioso. ¿Le pasó algo al capitán del equipo de exploración anterior? ¿Se encontró con Amon? Además, Force está en un estado indeciso, queriendo preguntar pero sin atreverse. Debe haber visto los periódicos y adivinado por las cartas del tarot que nuestro club de tarot estaba involucrado en la muerte de Capim. Pero tiene curiosidad por saber quién representa la carta del emperador. Parece que está aún más asombrada por el señor loco. ¿Qué pasó? El señor ahorcado parece estar de muy buen humor. Ha terminado de digerir su poción. Parece estar anticipando algo. El señor Mundo sigue tan sombrío y reservado como siempre y es difícil leer sus pensamientos. Realmente es el némesis de la vía del espectador. Derrick no intentó ocultar su ansiedad, pero no consultó directamente a los demás miembros del club del tarot. Sabía perfectamente que el tiempo inicial le pertenecía al señor loco, a menos que no hubiera entradas del diario de Roselle. No hay necesidad de apresurarse.
La reunión ya ha comenzado. Si el señor loco está de buen humor, tal vez pueda responder algunas preguntas. Derrick se consoló a sí mismo. Alger levantó la vista y dijo humildemente: Honorable señor loco, he encontrado 3 páginas nuevas del diario de Roussel. ¿Diario? ¿El diario de Roselle? Force levantó las orejas. Klein sonrió y respondió. ¿Qué quieres a cambio? Mirando la carta junto a la mano del señor loco, Alger reprimió su impaciencia y dijo: Quiero saber qué es esa carta que tienes a tu lado.